Sobre televisiones conectadas, y para ello pues hemos invitado a tres amigos, a tres profesionales: a Jesús Moreno, director general de Nubiox; a Paco Asensi, director de desarrollo de negocio y medios interactivos de Televisión Española; y a Alex Marquina, director comercial de New Business y medios interactivos de TV3 y Catalunya Radio. Pues la mecánica va a ser un poco darles 5 minutitos aproximadamente a cada uno de ellos para que digan fundamentalmente lo que quieran sobre este tema, una introducción de cómo lo ven, sus primeros pensamientos, preguntas en el aire, cosas por resolver, y luego traeremos en unos 20 minutos donde yo les iré haciendo preguntas más concretas y dejaremos 10 minutos más para que vosotros también podáis hacerles preguntas a ellos al final de la sesión, ¿vale? O sea que el primero que quiera arrancar, y no precisamente por distancia, Paco, te ha tocado. Sí, sí está entendido, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a IAB por invitarme a esta mesa aquí en mi show, con estos dos ilustres ponentes que comparto la mesa, y a vosotros por venir a esta tormenta de sonido que vamos a vivir en los próximos minutos. Yo no me digo muy bien, pero espero que vosotros sí que lo hagáis, ¿no? Entonces, bueno, para hablar del tema de televisión conectada, pues primero voy a situarla en un contexto histórico, por decirlo así, de la evolución de la televisión, ¿no? Que al final, pues venimos de un entorno digamos, de medio unidireccional, lineal, etcétera, con una larga vida de más de 60 años y con un éxito todavía importante, ¿no? Siendo el medio audiovisual preferido por la audiencia. Y por otro lado, nos encontramos con este entorno, ¿no?, del encuentro con Internet, que yo califico como positivo. El encuentro entre Internet y televisión está provocando una influencia recíproca entre ambos, que está creando nuevas posibilidades de entretenimiento e información para todos los ciudadanos. Claro, la interactividad desde el otro camino, desde el camino de la televisión pura y dura, o como la hemos entendido hasta ahora, ha sido una aspiración que viene de lejos, ¿no? Y de hecho a finales de los 90 pues ya hablábamos de proyectos de televisión interactiva. Incluso se intentó una primera aproximación de estándar con la televisión interactiva, que no sé si os sonará de algo, MHP, el Multimedia Home Platform, que bueno, pues acabó al final en agua de borrajas por muchas razones, entre ellas una falta de madurez tecnológica, una falta de madurez de la audiencia, una falta de madurez del entorno de negocio que podría haber rodeado a este proyecto de televisión interactiva. Desde el otro lado, desde el camino, digamos, nativo digital, pues lo que encontramos es como aproximadamente en 2006, sobre el planeta audiovisual cae un meteorito, que es YouTube, y muestra el potencial del consumo de contenido audiovisual en el entorno digital, ¿no? Y siguiendo esta metáfora del mundo biológico, claro, como el meteorito aquel que cayó hace 65 millones de años en la Tierra, bueno, no soy muy científico en esto, pero creo que más o menos es ahí, pues este meteorito provocó la extinción de los dinosaurios y el cambio, digamos, de ecosistema global de la Tierra. Y de la misma manera considero que este meteorito llamado YouTube, pues a lo que abocaba era o a la adaptación, a la evolución o a la extinción, ¿no? Y de hecho, en esta evolución de los seres vivos, a algunos les salieron alas, y creo que a la televisión también le están saliendo alas. En este caso, en un televisor, en un receptor de televisión conectado, esas alas son la propia conectividad, ¿no? Cuando hablamos precisamente de ese concepto global de televisión conectada, creo que es un concepto que incluye muchas cosas, ¿no? Desde la más básica, que es receptor de televisión, que tiene una forma, ¿no?, de engancharse a las redes digitales, bien por físicamente con el cable o por wifi. Tendríamos otro concepto que sería el de digamos, el entorno de conectividad que proveen otros dispositivos, ¿no?, las tabletas, los móviles, que también están entrando en este ecosistema, y que algunos han llamado a este entorno la televisión aumentada, y que da posibilidades para otro concepto que ahora está muy en boga en el mundo de la televisión, que son las llamadas second screens, que más
dan y que permiten interactuar con el contenido que se está emitiendo en ese momento live en la pantalla, enriqueciendo la experiencia. Y luego tendríamos un concepto más específico que es el que llamaría o se llama televisión híbrida, ¿no? La televisión híbrida hace referencia precisamente al consumo simultáneo en el propio receptor de contenido emitido por el televisor tradicional, lineal, y el contenido que viene desde aplicaciones interactivas. Este es el concepto que Radio Televisión Española apoya más, digamos, de fondo. Y detrás de él estamos apoyando un estándar que también suena un poco, digamos, techy, HBBTV, Hybrid Broadband Television, que está impulsado a nivel europeo por otras televisiones públicas y se está consolidando como el estándar de televisión interactiva e híbrida europeo. Por resumir un poco, yo creo que la estrategia que estamos siguiendo en general en todas las televisiones, y es algo que está sucediendo a nivel mundial en este encuentro televisión tradicional e internet, pues es pasar desde la televisión lineal tradicional por una fase que llamamos la fase de estrategia cross media, en la cual pues lo que hacemos es lanzar nuestro contenido en todos los dispositivos posibles, y al final es un cambio tecnológico, pero no es un cambio profundo, porque este nuevo concepto de televisión, que yo llamo así, por nuevo concepto de televisión, pues implica al televisor de toda la vida, a las tabletas, a los móviles, pero al final estamos consumiendo televisión, digamos, en este concepto lean forward, o sea, lean back, perdón. Es decir, yo espero, conecto con un móvil, una tableta o el televisor y consumo el contenido tal y como me lo dan. Y de aquí nos movemos rápidamente a una nueva fase de desarrollo que sería la televisión inmersiva. En la televisión inmersiva, los usuarios, la audiencia, somos más protagonistas porque tenemos posibilidades, gracias a las aplicaciones y a los dispositivos, de estar conectados, incluso influir en lo que está sucediendo en la pantalla. En un entorno así, pues claramente toda la cadena de valor de lo que ha sido la televisión hasta ahora está cambiando ya y va a tener que cambiar. Volviendo a la metáfora biológica, no hay evolución si no hay un cambio genético, ¿no? Entonces el ADN de la televisión cambiará para moverse en nuevos entornos de producción, de emisión y de interactividad. Muchas gracias. Bueno, lo has definido todo, con lo cual evitaré repetirme, pero sí que abundaré un poco en varios aspectos. Quizás en la dualidad, para hablar en términos claros, está ahora entre el estándar de HBTV y las Smart TVs, que cada fabricante controla y decide qué tipo de software gestiona estos contenidos en la red. Claro, a partir de aquí os podéis imaginar que hay diferentes escenarios. Es decir, ¿por qué se pretende impulsar el HBTV? Pues para que sea un código más abierto, para que todas las televisiones puedan, digamos, distribuir los contenidos de la manera que ellos quieran. Si estamos hablando de Smart TVs, cada fabricante tiene su software, y para las televisiones es muy complicado a veces tener que gestionar estos contenidos, porque son, al final, el software lo controlan la electrónica de consumo. En cualquier caso, lo que sí que se va a producir, bajo mi punto de vista, es una revolución. Es evidente. El hecho de consumir la televisión como la estamos consumiendo ahora se va a acabar. Se va a acabar. Hemos visto cómo está acabando, cómo ha cambiado el consumo de contenidos en otras industrias, y en televisión va a pasar exactamente lo mismo. Cuando quieras, donde tú quieras, va a ser una auténtica realidad. La televisión entra de lleno en el ecosistema digital. Esto es una evidencia. Y el concepto multipantalla, el concepto de que el usuario lo distingue entre ellas, es otra realidad. Es decir, cuántas veces estamos consumiendo un contenido independientemente de donde lo veamos. Es decir, yo puedo estar consumiendo un programa en televisión española, de TV3, de Antena 3, del que sea, en una televisión, en un tablet, en un smartphone, y a mí me da igual cuál es el dispositivo. Yo quiero consumir ese contenido. Otra cosa es que hagamos cosas interactivas para ello, pero consumir el contenido lo podemos consumir de muchas maneras. A la vez, un término que va a ir asociado a esta nueva forma de consumir la televisión va a ser el concepto de televisión social. Yo creo que también esto lo va a revolucionar todo. Lo que yo denominé hace unos meses el efecto TripAdvisor,
advisor. Es decir, las recomendaciones de contenidos hará que tú estés consumiendo un contenido en vez de otro. Y esto te lo van a dar usuarios que estén conectados a tu red, amigos, o usuarios que no conozcas, que te digan, oye, no te pierdas esta serie que es la hostia. Y eso va a hacer que consumas. El efecto de televisión social ahí va a tener una importancia vital. Y no me extiendo porque si no, no habrán preguntas. Pensad que presumiblemente la audiencia es profesional, pero digamos un evento gratuito y aquí pueden haber hasta estudiantes, clientes, entonces hay que explicarlo bien al detalle y si hay que preguntar algo 2 veces. O sea, eso es... Bueno, fundamentalmente, lo primero que quiero decir es que creo que coincidimos todos en la industria en lo básico, y lo básico es algo que decía antes Paco, lo básico es el tema de las salas. Lo básico es que la industria audiovisual se ve forzada por diferentes motivos. Uno fue el meteorito de YouTube, pero ha habido más, pero nos estamos viendo forzados a que nos salgan alas, ¿no? A replantearnos la forma en la que hacemos las cosas. Los fabricantes ya le han puesto alas a los televisores, nosotros tenemos que ponérselas al contenido, tenemos que ponérselas a la forma de distribuirlo. Lo que está ocurriendo es que en esta fase previa del desarrollo o de la conjunción Internet y televisión que hemos vivido hasta hace muy poquito, podemos decir hasta el año pasado, seguíamos teniendo espectadores, seguíamos teniendo audiencia. Lo que ocurría era que se comportaban como audiencia ante un aparato y se comportaban como usuarios cuando se conectaban a otro, ¿no? Cuando entraban en la web de Televisión Española era un usuario, cuando veía Televisión Española en el televisor era un espectador. Esto ya no ocurre más, ¿no? Va a dejar de ocurrir. Van a ser usuarios siempre, ¿vale? La diferencia entre el dedo pulgar, ¿no? Que es el que usamos para entre el dedo índice, que es el que usamos para el ratón o para la tablet, y el dedo pulgar, que es el que usamos para el mando, se diluye con la llegada de la televisión conectada. Cada vez tenemos más televisiones conectadas. Hablaban de que el 40% de los televisores de más de 40 pulgadas ya son con conexión. Sin embargo, lo que se está viendo es que la conectividad del televisor no es a día de hoy todavía un driver en la compra del aparato, es casi un plus. La gente los compra por el HD o los compra por el número de pulgadas, y lo de la conectividad es algo que viene. Eso lo que está haciendo es que el paso que falta por dar en ese sentido es el de que la gente los conecte. Hay mucho televisor conectado, mucho televisor con conectividad y poco televisor conectado, ¿no? Ahí, por ejemplo, las videoconsolas usaron el driver de los juegos en línea para obligar al usuario a conectarse. A nosotros nos falta todavía crear los contenidos necesarios, y ahí tenemos que ser nosotros, la industria audiovisual, crear los contenidos necesarios para que el espectador / usuario sienta la necesidad de conectar el televisor a Internet y por lo tanto podamos crear unos volúmenes de consumo y unos modelos de consumo que sean sostenibles, ¿no? Ahí hay otro pequeño problema que nos vamos a encontrar, que es el tema de la crisis económica y la lentitud de la rotación de televisores que va a afectar también en los próximos meses. De todas formas, en el último estudio de Televidente 2.0 que saca la gente de Decóctel, estaba leyendo ayer que el 18% de los internautas se conectan ya a Internet alguna vez a través del televisor. A ver, es un dato que hay que coger con pinzas porque estamos hablando de una muestra que tiene que ser gente con conexión a Internet, gente con algún dispositivo con conectividad y con televisor, y además hablamos de alguna vez. Pero como tendencia sí nos sirve porque este mismo dato del año pasado era de poco menos del 10%, ¿vale? Con lo cual ya pasamos del 10 al 18, parece que la tendencia ahí es interesante, ¿no? Yo creo que es nuestra obligación como operadores de televisión, como conformantes del sector audiovisual, apoyar esta oferta, crear oferta y actuar también como evangelizadores de esta oferta, ¿no? Sin embargo, los problemas que nos encontramos son dos. Uno es el que hacía referencia a Paco antes, también lo ha comentado, que es el tema de la falta de estandarización. Es decir, ahora mismo los que
llevamos en internet ya algún tiempo, nos acordamos de qué fácil era aquello cuando solo había que hacer las web diseñadas para Explorer y Netscape, ¿no? Era como solo dos. Ahora tienes que hacer la web para 5 exploradores y además hacer las apps para 15 fabricantes de televisor, 3 de videoconsolas, otros 3 de tablets, etcétera, etcétera, ¿no? Nos faltan estándares tanto en la construcción de las apps como estándares de vídeo. Y aquí el empuje de estándares como la HDV está muy bien, además está muy bien que una televisión pública como Televisión Española esté liderando ese proyecto, pero no podemos dejar de mirar para los lados porque nos pueden adelantar por la derecha en cualquier momento. Es decir, no podemos ser como los 3 ratones ciegos de los que hablaba Ken Auletta a principios de los 90, ¿no? Cuando las networks norteamericanas se miraban entre ellas y no supieron ver cómo llegaban los cableros y los operadores pequeños y les adelantaban, ¿no? Por lo tanto, bien empujar estándares, pero los estándares suelen ser lentos y de difícil asunción, y mientras tanto tendremos que seguir haciendo un sobreesfuerzo para poder estar en todas las plataformas posibles e ir analizando cuáles de ellas acogen los usuarios de forma con mayor ímpetu, ¿no? Y el otro problema, como siempre, está en la monetización. Hace unos años también, hace 4 o 5 años, el CEO de la NBC comentaba aquello de que corríamos el riesgo de cambiar dólares analógicos por centavos digitales, ¿no? Pues eso es un poco lo que pasa con estos modelos, ¿no? Que se corre ese riesgo. ¿Hacia dónde hay que ir? Pues probablemente, igual que en la técnica, hacia estandarizaciones, hacia mediciones de audiencia híbridas, pero va a ser complicado. Yo creo que tenemos que trabajar duro, pero va a ser muy complicado fusionar modelos de comercialización basados en la escasez de la oferta, como es el televisivo, con modelos de comercialización basados en una oferta infinita de espacio, como es el de Internet, ¿no? Pero bueno, habrá que trabajar en eso. Incluso si lo ves en el día a día, lo ves, ¿no? Cuando se intentan comercializar las aplicaciones que la propia Antena 3 hace para teles conectadas, te encuentras con un problema, ¿no? Porque no puedes hablar de GRPs, pero claro, si lo tratas como un formato de Internet, ¿dónde está el link? ¿Dónde están los GPRs? Falta mucho camino por andar en ese sentido, ¿no? Nosotros, desde Antena 3, desde el grupo Antena 3, que yo hoy represento, aunque mi función actual sea dirigir el proyecto de Nubeos, siempre hemos apostado por estar ahí. Pero no solamente estar, sino estar de manera activa y empujar en la medida de lo posible la industria, ¿no? Siempre recordamos, nos gusta ponernos esa medallita, que fuimos los primeros en tener una aplicación para la televisión conectada en el año 2009, si no recuerdo mal. Y seguiremos estando ahí, seguiremos empujando en todos los sentidos posibles y trabajando para que de verdad sea un sector. Bueno, yo creo que como decía Alex, ya está, ya nos podemos ir, habéis hablado de todo, pero bueno, yo creo que hay multitud de temas encima de la mesa, algunos que no habéis mencionado y otros que sí, para entrar un poquito en detalle. A ver, vamos a ir punto por punto. Si tuvierais que hacer un resumen, una valoración de en qué punto estamos a nivel de penetración, de audiencia, de aceptación, estaría bien que contaras un poquito más en detalle la experiencia que tenéis con vuestro modelo híbrido y cómo están, cuál es ese mercado referente donde realmente están, donde mirarse, cómo están impulsando las televisiones conectadas de una forma más madura. ¿Qué expectativas tenéis a corto plazo? No hace falta que respondáis a cada pregunta los tres, pero responder los que queráis. ¿Respondo yo? ¿En qué punto estamos? Estamos en un estadio todavía muy inicial de lo que va a ser o de lo que supondrá la televisión conectada e híbrida en general. Y esto es por algunos elementos que ha comentado por ejemplo Jesús y Alex, que son: cada vez hay más un parque de televisiones conectadas mayor en las casas, la mayoría de los consumidores no lo saben, la han comprado, como se decía, por otros argumentos de compra, ¿no? Como es el HD o otras funcionalidades, pero la televisión es conectable. Entonces nos queda un paso definitivo, o importante, mejor dicho, que es
que el consumidor sepa que esas televisiones se conectan. Pero claro, ¿para qué la voy a conectar? Lo que tengo que saber es que lo que me va a ofrecer la televisión una vez la conecto, que hace que la experiencia de ver televisión se enriquezca, ¿no? En general en España la penetración de televisiones conectadas comienza a tener una masa crítica importante y queda ese paso, conectarlas. Se ha dicho, de hecho, que el incremento de la penetración de televisiones conectadas en estos momentos a nivel mundial está superando comparativamente a la penetración que tuvieron los smartphones cuando empezaron. O sea, comenzaron muy despacio y luego se disparan en un momento dado. La televisión conectada ha empezado rápido porque los fabricantes venden la mayor parte de sus líneas de producto con conectividad. O sea, casi seguro, en un 95% de posibilidades, si ahora vais a comprar un televisor va a ser conectable, entonces ya la compráis así. Y entonces Esto que acabas de decir es un titular, ¿eh? ¿Perdón? Esto que acabas de decir es un titular para esta mesa. Pues me alegro de que así sea. Y entonces hay más de 2 millones de televisores en los hogares ahora mismo conectables. Podría como un dato, Juegos Olímpicos, que ha sido nuestro gran evento ahora en agosto, donde lanzamos aplicaciones para televisiones conectadas e híbridas. Hemos triplicado la audiencia, en algunos casos cuadriplicado la audiencia que estaba con origen televisores conectados en su concepto amplio. Híbridos de fabricantes, Smart TVs y, como decíamos, las consolas de videojuegos, que no nos podemos olvidar de ellas, porque en Estados Unidos es el dispositivo de conectividad de televisión más utilizado. O sea, las Xbox y PlayStation es lo que más utilizan los usuarios para consumir contenidos vinculados a la televisión en este momento, ¿no? ¿Qué mercados más maduros tenemos? Que era una segunda parte de la pregunta. Yo diría que el Reino Unido. El Reino Unido está apostando por un modelo de televisión conectada, sobre todo en nuestros colegas de la BBC, bajo el paraguas de lo que llaman el Red Button, ¿no? Botón rojo, pulsar y accedo a servicios interactivos en la televisión, ¿no? Es un modelo análogo al que HBTV está planteando en el resto del continente. ¿Y esto por qué es? Por lo que decía antes, si el modelo de televisión conectada es complejo, porque tenemos que volver a los dos caminos, sabemos, desde audiencia de televisión que ve la tele y que descubrió una interactividad inicial con el teletexto, que no nos olvidemos que sigue siendo un éxito, muchísimos usuarios utilizan el teletexto más de una vez al día para informarse y es un servicio interactivo básico, ¿no? Entonces, evolucionar esto para que la audiencia pura de televisión encuentre que detrás del botón, junto al del teletexto, tiene otro botón que le permite acceder a contenidos, digamos, enriquecidos, multimedia, interactivos, como los queramos llamar, ¿no? Entonces, estos dos elementos, la simplicidad y los contenidos, la calidad de los contenidos y lo que me ofrecen de diferente serán claves, como decía Jesús, para que al final diga, y esto tenía algo para conectarlo, y cómo se conectaba, ¿no? Ya el consumidor va a buscar cómo conectarlo. Yo creo que ese efecto se está provocando poco a poco, y vuelvo al ejemplo de Juegos Olímpicos. ¿Y cómo fue en general el desarrollo de RTV.es, ¿no? O sea, al final nosotros cuando empezamos ofrecíamos series, yo qué sé, Cuéntame tal, genial, ¿no? O sea, series de calidad de ficción nacional con un target un poquito por encima de lo que consideramos un target muy digitalizado. ¿Qué es lo que sucedía? Que, ¿no? Las personas más mayores, de un target más adulto, que se perdían el episodio, decían, y que me han dicho que esto se ve de otra manera, ¿no? En cuanto empezamos a promover un poco la alfabetización en ese sentido, se ha disparado. O sea, directamente no hay casi quien no sepa que el contenido se puede consumir on demand en cualquiera de nuestras televisiones, ¿no? Y nos queda hacer lo mismo, esa alfabetización en el lado de la televisión conectada. ¿Y por qué no se ha hecho hasta ahora? Todavía no lo habéis preguntado, pero me lo pregunto yo a mí. ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora? Bueno, porque tenemos esas dos aproximaciones que decíamos antes, la Smart TV, ¿no? De los fabricantes, LG, Samsung y tal, es su camino, nosotros también estamos ahí, todos nosotros, pero ellos son los que la impulsan porque viene desde su lado, ¿no? O sea, viene desde el fabricante que dice, bueno, pues yo convertí el televisor en Smart, ¿no? ¿No lo llamabais la caja tonta? Pues toma, Smart, ¿no? Pero desde nuestro lado, desde un broadcaster, desde un radiodifusor, bueno, no vamos a promover proyectos de marca así porque así, y sobre todo una televisión pública. Entonces tenemos que promover el otro modelo
asociado a la propia emisión. Para hacerlo tenemos que encontrar el camino, porque si salimos al mundo y decimos ciudadanos del mundo, tenemos HBBTV, y yo diría, ¿y esto qué es? O sea, HBBTV, esto, el nombrecito se las trae, ¿no? No sé lo que es. Tenemos que buscar de qué manera podemos hacer esa alfabetización con un nombre, modelo, formato de comunicación que la audiencia entienda, similar a lo que pasó con la TDT, ¿no? Todos sabemos ya lo que es la TDT, ¿no? Pero fue necesario hacer un proceso, digamos, de educación para que los ciudadanos supieran de qué iba este tema de TDT. Claro, esto es la clave, es decir, esto es la clave. Aquí, primero, yo lo que haría es cambiar el nombre. O sea, esto es horrible. HBBTV, esto es horroroso. Luego que funcione, porque el MHP no funcionó no por un problema tecnológico, no funcionó porque en este país se decidió que no funcionara, porque en Italia bien que funcionó. La industria no apostó por eso. Es decir, se vendieron zappers y se dejaron de vender dispositivos con interactividad. Claro, la pregunta de Antonio, el estadio es muy inicial, básicamente muy inicial. Y los broadcasters muy bien no sabemos qué tenemos que hacer, en qué sentido. La televisión española ahora no tiene este problema porque no tiene publicidad. Pero el resto que sí que tienen publicidad, claro, meterse en este berenjenal sin saber qué modelo de negocio hay detrás, eso es un problema. Es decir, yo pongo contenidos aquí y ¿qué pasa con la publicidad? ¿Va a afectar, va a canibalizar a la publicidad tradicional? Pero claro, ¿qué ocurre? Si no me meto aquí, lo otro está cayendo. Estamos viendo los datos año a año que está cayendo la publicidad, está cayendo la cuota de mercado, el share de televisión, con lo cual, esa que por esa la patita, pero no nada más. Nuestra experiencia, que tenemos actualmente, para que os hagáis una idea, 300.000 vídeos en el entorno web, internet, lanzados, cerca de 10.000 en el entorno televisión conectada, y lo que os puedo decir es que el crecimiento de consumo de vídeo fuera de lo que es el entorno PC es actualmente entre un 20 y un 22%. Tablets, smartphones, televisión conectada, 20-22%. Este porcentaje hace un año era tan solo del 7%, por lo cual económica un poco la línea que decía Paco, ¿no? Es decir, el crecimiento es espectacular. Datos que tenía ahora de comparativos de enero 2011 a enero 2012, que son los que te llaman, ¿no? El crecimiento que teníamos nosotros en vídeo, en móviles era del 215%, en tablets 347% y en televisión conectada el 190%. O sea, es evidente, es una evidencia. Pero aquí tenemos el problema, primero, del negocio, segundo, de la estandarización, clave, y tercero, de la medición. Que esto es otra historia que daría para varias sesiones. Pero claro, la medición es clave para enfocar en el modelo de negocio, y realmente aquí entre Comscore y el resto se tienen que poner las pilas en este sentido. A ver, antes de pasar a temas de negocio que también tenemos aquí, ¿cómo hacemos? O sea, todos sabemos que España en general es un país de costumbres. ¿Cómo hacemos para, lo que decías tú antes, para que esa educación al público sea más rápida? Cuando hubo el apagón analógico, hubo gente que hizo el cambio de forma obligada, porque de repente un día encendió la tele y no tenía tele. ¿Cómo hacemos llegar, cómo hacemos cambiar el consumo tradicional del usuario a un consumo de contenidos diferente como es de las televisiones conectadas? Yo creo que aquí el problema está en que cuando hablas de la TDT y de ese apagón analógico hablábamos de tecnologías sustitutivas, y ahora no estamos hablando de eso, con lo cual no se puede ir a forzar un cambio. El cambio hay que provocarlo, pero hay que provocarlo incentivando el consumo. Es la única forma de provocar ese cambio. Para eso, al final, tenemos que seguir trabajando en la línea en la que estamos trabajando la mayoría de nosotros, ¿no? Ahora mismo, los tres que estamos aquí tenemos presencia en los televisores conectados, no sé qué número de fabricantes cada uno, pero en nuestro caso creo que son 9 dispositivos distintos de
consolas. Y al final lo que tenemos que hacer es empujar ese consumo, crear necesidad de consumo. Lo de Televisión Española de este verano con las Olimpiadas, yo creo que es un ejemplo básico. Aprovechar hitos, aprovechar esas excusas que nos da la propia programación televisiva para empujar este cambio. Pero en ningún caso podremos ir a un cambio radical o a un giro copernicano, ¿no? Estamos hablando de tecnologías que son absolutamente complementarias, de formas de consumo que son complementarias, porque ahí también tenemos un problema. Cuando hablaba antes del Red Button, Paco, tenemos un problema de que son consumos síncronos y consumos asíncronos cruzándose constantemente, ¿no? Que no es nada fácil en cuanto a estrategia de contenidos, ya no del modelo de negocio, sino estrategia de contenidos. No es nada fácil porque estás combinando tipos de consumo diferentes. Y luego yo quería volver a lo anterior para discrepar un poquito de Paco, solo un poquito, que es que Paco es un grandísimo evangelizador del HBTV. Nosotros en ese sentido somos un poquito más agnósticos, pero creemos que evidentemente es una de las opciones, es probablemente en lo tecnológico la mejor opción, sin ninguna duda, pero también creemos que nuestra obligación es mantenernos agnósticos y buscar donde el usuario esté, no donde la mejor tecnología esté. Nos encantaría que ambas cosas convergieran, pero nuestro punto de vista ahí es un poquito más distante. Y con respecto a lo que decía Paco de no vamos a empujar a los fabricantes, tal, pues al final es lo que hacemos todos los días con Apple, que tampoco es un modelo muy distinto del que hacemos con Apple. Entonces, en este sentido, nosotros sí estamos a favor del estándar HBTV, pero sí también ocupamos a los fabricantes, porque también tienen que ser ellos los motores de ese cambio, y además les necesitamos, no podríamos vivir sin ellos. A ver, como el tiempo aprieta y tengo dos... Si hay discrepancia no puedo... Hombre, a ver, aquí podemos estar debatiendo... No, pues seguimos en orden, ¿no? O sea, no, lo que iba a confirmar es que es lógica esa discrepancia, porque, claro, para una radio y televisión pública, en un entorno de hibridación de la tele internet, tiene una obligación, y es salvaguardar determinados valores, ¿no? Y determinados intereses de servicio público dentro de ese nuevo contexto. Entonces, claro, nosotros en algo que construyen los fabricantes, eso es la industria privada, ¿no? Una televisión pública no puede, ni la administración pública puede influir sobre lo que hay ahí, más allá de las restricciones propias de que si el contenido tal o no sé qué, ¿no? En un entorno de hibridación, insisto, televisión lineal e interactiva simultáneamente, es necesario, eso es televisión, no es internet, es necesario salvaguardar algunos valores de servicio público, por ejemplo, la protección a los menores, la accesibilidad para personas con alguna deficiencia, contenidos de calidad educativa, no sé qué tal. Esa es básicamente un poco la discrepancia. Pero ya que tengo el micrófono y me echo con él, pues también me voy a referir, perdón Antonio, a otros temas. Claro, el modelo que comentaba Alex de por qué en Italia MHP se asentó, pues porque en el resto de Europa, bajo mi punto de vista, fuimos a un modelo de que sea el mercado. Y el mercado puso a la venta dispositivos que costaban más del doble que los zappers sin MHP. ¿En Italia qué sucedió? Bueno, pues al final allí, no sé cómo decirlo sin que suene mal, manda el que manda, que tenía sus intereses en ello, y dijo, aquí el modelo es el mío. Entonces, no es que fuese tanto un acuerdo de tal, sino que fue un proceso, en cierto modo, regulatorio. Fue el propio Estado el que fue pumba. En España y en el resto de Europa fue recomendación de la Comisión Europea y del Ministerio de Industria, pero lo dejó un poco a que el mercado acordase lo que fuera. Ahora, desde luego, las lecciones aprendidas de MHP se tienen muy en cuenta en el desarrollo de HBTV, ¿no? ¿Por qué fracasó? Básicamente por un tema de estas características, de falta de... Nadie veía aquí el negocio, esto cuesta el consumidor, esto cuesta el triple, y se llama MHP, ¿y qué es eso? ¿No? No tengo ni idea de qué es, ¿para qué lo voy a comprar? Compro el triple, ¿por qué? ¿No? Entonces aquí por eso la importancia de cómo lanzamos estos servicios al mercado sin que el consumidor se confunda y tal. Pero básicamente tampoco va a pagar más por ellos, esa es una de las claves, porque están en el televisor cuando lo compro. Perdón por haberme apurado. A ver, hay dos temas que me gustaría tocar antes de terminar. Todos sabemos que para ganar poco a poco la confianza de los anunciantes en cualquier actividad hay que poner datos encima de la mesa. Y fundamentalmente
publicitaria en esta actividad, o qué perfiles de compañías pueden estar apostando por esta actividad. Y la pregunta del millón, que a mí me ha llegado varias veces, es en ese ranking de inversión de medios, la inversión que llega a las teles conectadas, ¿dónde la situamos? ¿En las teles o en digital? La televisión comercial. Yo creo que todavía no podemos dar cifras porque la comercialización que se está haciendo en televisores conectados se está haciendo casi como una extensión de la comercialización online, ¿vale? Todavía no se está vendiendo como un producto separado, bien sea por el poco tiempo, el poco desarrollo que tiene, la propia falta de estándares publicitarios también en el modelo de consumo de televisión conectada, y también por el volumen. Todavía el volumen es pues, con ratios de crecimiento altísimos, como decía antes Alex, pero todavía no estamos en los niveles de vídeos servidos en la web, por ejemplo, ¿no? El crecimiento es muy rápido, pero todavía no está tan. Con lo cual, lo que está ocurriendo todavía es que se está vendiendo como extensión de Internet, ¿vale? De la inversión publicitaria que se hace en las webs de las cadenas de televisión, de los operadores, y que cambiar esto va a requerir de estandarizaciones, de mediciones viables y de que sepamos crear nuevas fórmulas híbridas de publicidad, porque esto no es un spot, con lo cual no medimos en GRPs, pero tampoco es un pre-roll porque no tiene link. Tenemos que encontrar una fórmula en la que convivan los modelos, y a lo mejor este es el eje que nos ayuda a esa convergencia de la que llevamos hablando tiempo de las publicidades de online y de televisión. A lo mejor lo que necesitábamos era precisamente esta tecnología, esta que nos sirva de eje, nos sirva de experimentación para este modelo mixto. A ver, el tema es que no se puede separar, es decir, ya no hablo de la televisión convencional a las conectadas, a Smart TVs, HDTV, porque ¿cómo lo separas? ¿Qué dejamos fuera? ¿El second screen? Lo dejamos fuera los smartphones, las tablets, que hay contenido visual, solo hablamos de la televisión conectada. Yo no lo separaría, de hecho las marcas no lo separan, los usuarios no lo separan, estoy de acuerdo, entre espectadores y usuarios. Yo veo un contenido, me da igual dónde. Entonces, ¿qué pasa? ¿Las marcas lo van a separar? ¿Las agencias lo van a separar? ¿Los departamentos de marketing? No, por ahí no va el tema. Y no podemos decir cuánta inversión hay en televisión conectada precisamente por eso. A ver, yo os voy a explicar un caso que hemos hecho y hicimos una prueba piloto con una plataforma en el que lo que hicimos fue lanzar diferentes baterías de spots, 3, en medio del contenido, y lo que hacíamos era lanzar diferentes spots en función de la tipología de la persona que estaba detrás, ¿vale? Algo que la televisión convencional no hace. Es decir, tú podías ver un anuncio de pañales, porque alguien que tiene niños pequeños, y yo que no tengo niños pequeños, veía un anuncio de Ford. Lo que vimos en el estudio que hicimos interno es que el zapping que tuvimos era prácticamente igual a 0, curiosamente. Y la conclusión que tuvimos es y es básica, es decir, el contenido que estaban viendo, que había diferentes contenidos, no estábamos hablando de uno, estábamos hablando de más de 10, lo escogías tú. Tú querías ver ese contenido a la hora que tú querías ver ese contenido. Con lo cual, si tenías una batería de 3 spots, 3, en mitad del contenido, no te ibas. Los veías y seguías viendo contenido. Las fugas eran prácticamente igual a 0. Bueno, fue un experimento. Lo que ocurre, estoy absolutamente de acuerdo con lo que decías, es decir, no hay estándares. Estaremos hablando ahora de pre-rolls, CPMs, ahora se está haciendo de esta manera, pero va a ser así, yo creo que no. Habrán contenidos que se trabajarán desde el inicio para la televisión convencional y la televisión conectada, con lo cual habrán propuestas hechas ad hoc para este tipo de contenidos, con lo cual yo creo que va a cambiar un poco el concepto también. Pues antes de pasar a las preguntas de la audiencia, el Consejo de Mediciones Digitales, el Comité de Seguimiento, el proceso del concurso. Tú, Alex, como vicepresidente de Llave, lo has vivido no en primera persona, pero casi.
creo que vamos hacia un sistema de medición digital muy bueno. O sea, la realidad es que lo que es la medición pura digital, gracias a este proceso que hemos seguido en el último año y pico, pues va a consolidar un modelo muy bueno para medir, o sea, donde tenemos datos, donde las agencias podrán manejarlos, donde se podrá ver realmente la eficacia publicitaria, etcétera. Pero claro, le falta lo que estamos comentando aquí, y todo esto cómo se integra, porque yo creo que el futuro y lo que se necesita ahora mismo es, dado que ya no somos, si me gusta esa, ¿no?, es la integración de usuarios y de espectadores, como ya somos todos usuarios, lo que necesitamos es reportar esos datos por usuario independientemente de la plataforma, y eso lleva también a una fusión del negocio, porque, o sea, bajo mi punto de vista, en este entorno híbrido no podemos importar el modelo de publicidad digital, que por cierto está hecho unos zorros, ¿no? O sea, entonces matamos el otro negocio, o sea, llevamos lo malo de uno y matamos el negocio principal. Hay que construir un negocio que tenga en cuenta cómo el usuario interactúa con el contenido independientemente de la plataforma. Esto yo no sé cómo llamarlo. Hay quien lo llama IGRP, yo lo llamo GRP reforzado, no sé cómo llamarlo. La realidad es que también requiere tener en cuenta el factor tiempo, porque lo que estamos hablando hoy en día, cómo funciona la televisión teniendo en cuenta este factor multiplataforma. Emitimos una serie de éxito en la cadena, tiene un pico de audiencia, ¿vale? Entonces, al día siguiente tenemos un segundo pico de audiencia en la parte digital, pero la audiencia sigue enganchada al mismo contenido, es el mismo contenido. ¿Lo tratamos de manera diferente? Yo creo que es un error, puede hacer daño a todo el negocio en general, ¿no? Y desde luego los anunciantes se están perdiendo eso. O sea, no se están dando cuenta de que con el contenido, qué curioso, ¿no?, que esté hablando yo de público, que con el contenido se esté llevando, ¿no?, o sea, se lleva la atención, que es la clave de la audiencia, independientemente de la plataforma que esté, incluso del tiempo en el que esté. Yo a este efecto lo llamo la anticipación de la máquina del café. O sea, es decir, esto me refiero al second screen, por ejemplo, que antes comentábamos. O sea, ahora gracias a la socialización, mientras veo un contenido, la conversación que tengo al día siguiente sobre Juego de Tronos, la estoy teniendo ese mismo día con toda mi lista de amigos. Y eso es importante, porque tengo a la audiencia ahí enganchada. Y si la tengo ahí, la puedo ofrecer algo, ¿no? ¿Qué nos falta? Ese elemento de medición. ¿Cómo estamos midiendo eso ahora? Pues lo estamos midiendo por separado, usuarios únicos, con impactos, hits, páginas vistas, no sé qué, pero eso no está dando el dibujo de la realidad de lo que está pasando bajo mi punto de vista. Bueno, pues terminamos, si queréis, 5 minutitos para preguntas de la audiencia. Si acercáis un micrófono por ahí, por favor. Quería comentar una serie de cosas que me parece curioso. Comentabas... Sí, ¿se me oye? Ahora mejor, vale. Bueno, quería... ¿Se vale esto? Bueno, qué peligro. Bueno, quería comentar una serie de cosas que habéis comentado que creo que me parecen curiosas. ¿Habéis... ¿No se me escucha nada? Ah, sí, mejor así. Vale, me pego el máximo. Quería comentar una serie de cosas que me han parecido curiosas. Comentabas que las pruebas que habéis hecho metiendo spots en medio del contenido tenía eficacia porque nadie se había ido. O sea, el zapping igual a... ¿No se veía nada? Si quieren me acerco ahí a la mesa y os hablo. Vaya, al final. ¿Ahora mejor? Ah, vale. Era porque no estaba tan cerca. A ver, quería comentar. Habíais comentado que habéis visto que tenían zapping igual a 0 cuando metéis spots dentro de un contenido. Y que eso supuestamente es eficaz. A lo que hoy es... Supuestamente es eficaz para cómo la industria está midiendo ahora la eficacia en televisión.
puedes consumir, gracias en parte a esta eficacia. Sí que es verdad que esto molesta, que esto es una evidencia. Y sí que es verdad que mucha gente está consumiendo contenidos sin publicidad, y ya sabemos de qué manera. Pero cuando tú dices, no, es que yo quiero ver este contenido, que yo me conecto a la web y me lo cortan y tal, claro, este contenido, y los que estamos en televisión lo sabemos, vale mucho dinero hacerlo, mucho dinero. Una cosa es tú hacer un contenido, un vídeo gracioso, que seguramente lo haces con tus amigos y lo cuelgas en YouTube, y lo ven 100.000, tienes 100.000 views, y ahí Google también gana dinero con su AdSense y demás, también gana dinero, también te corta el vídeo, te pone publicidad, no lo olvidemos, YouTube, y ganan dinero. Entonces, lo que sí que estoy de acuerdo absolutamente es que el modelo debe cambiar. Eso es una evidencia, ¿no? Hemos visto cómo ha cambiado la industria de la música, cómo ha penalizado la industria del cine. Ahora estamos viendo en prensa lo que está pasando y es una evidencia que en televisión va a pasar. Lo que ocurre en España, el 40 y pico % de la cuota de publicidad está en televisión. Y esto es un negocio muy importante. Entonces, mover todo esto es muy complicado para todos, no solo para las televisiones, para las marcas, para las agencias. Hay mucho dinero en juego y mucha gente que vive de esto. Pero es una evidencia de que la tecnología te va a permitir hacer otras cosas. Y si nosotros no nos ponemos las pilas para intentar cambiar el modelo, la gente, los usuarios como tú, lo van a cambiar, como ya ha pasado con la industria de la música. Claro, el problema es que el usuario ya está cambiado. Ahora es, ¿cuándo van a llegar a nosotros? Yo creo que es como, estamos esperando a que llegue el gran Salvador a que nos salve de todo esto. Y es como, estamos esperando a que un Apple o que un tal saque algo para que cambie todo esto. ¿Por qué no, en vez de esperar y hacernos los cómodos y esperar en el sillón a ver si llega alguien, por qué no nos movemos un poquito y activamos? Lo que pasa que, como sabrás, como todo esto, pues hay muchos intereses, hay un poquito de todo y están los 4 gatos repartidos que reparten todo y ahí es lo que hay. Pues eso. Si quieres decir algo. Una de las cosas que me hace también muchas gracias es que cuando hablamos de innovación, al menos lo que estamos haciendo aquí en España o en sectores tipo como las Smart TVs y tal, es como meter con calzador, o sea, estás metiendo la innovación con calzador, que es, vamos a hacer una televisión conectada, voy a coger la televisión, voy a buscar un contenido cuando la gente lo quiera, como lo quiera, y tal, y lo que voy a hacer va a ser meter unos spots ahí, dices, qué maravilla, lo estás metiendo con calzadores. Para hacer la innovación hay que crear un contenido desde cero a partir de lo que ya se ha hecho, no reutilizar algo. Había una cita de Henry Ford, el creador de coches, que decía, si yo hubiese preguntado a la gente cómo hubiese sido el siguiente coche, carro de caballos, me hubiese dicho que hubiese seguido, si hubiese preguntado a la gente me hubiese dicho que el siguiente llevaría también caballos. Y es como, pues nada, pues si seguimos pensando que va a llevar caballos, pues continuemos con caballos. Ponle casco a un caballo y será innovación, ¿vale? ¿Por qué no buscamos un motor? Ahí está la innovación. Eso entiendo que es una apreciación, quiero decir que nadie pregunta, está bien, pero la realidad es que sí que hay innovación. Es como, hagamos algo entre todos. Sí, ¿no? Pero es como... a nivel de las televisiones te diría que se ha hecho un paso de gigante. Comprender... Un poco forzados. Comprender... Paso de gigante es una patada en el culo para que se muevan. Pero probablemente porque a lo mejor, tu opinión venga porque tú eres una persona a lo mejor mucho más digitalizada que la media. Entonces, sí, yo creo que es uno de los problemas que veo. Entonces tú vienes, lo que yo decía de los dos caminos, vienes del mundo digital y cuando ves la televisión conectada dices, está bien, la cosita esta, pero no sé por qué lo voy a ver, ¿no? Sería un poco tu situación. Pero claro, insisto, tú estás profundamente digitalizado, medianamente digitalizado y entonces todavía no lo has visto cuál es el interés. Ahora, entre los profundamente digitalizados... Sí, el interés, pero no... Entre los profundamente digitalizados como puedes ser tú, de repente se descubre que la experiencia de ver Juego de Tronos, Mad Men, True Blood o lo que sea en la tele, broadcast o la Champions League, mientras utilizo companion apps que me permiten interactuar en vivo con mis amigos, es una experiencia que es divertida, que mola. ¿Qué le podemos sacar de eso en el futuro? Pues todavía estamos, ¿no?
de contenidos, en el caso de Radio Televisión Española, que somos un medio comercial, a nivel de contenidos vamos explorando cada vez más. Entonces nos movemos en el entorno de narrativa transmedia, ¿no? Y vamos a contar las historias de otra manera. No contemos solo la historia que hay en el canal según imitamos esto. Vamos a contarla en todos los dispositivos. Que cada usuario la viva la experiencia como quiera. A nivel comercial, pues está por explorar todo eso. Yo auguro muchísimas capacidades comerciales en un entorno de televisión conectada bajo el paraguas Second Screen, porque yo puedo, o sea, fíjate que me puedo saltar hasta las barreras publicitarias del broadcast. Puedo estar entregando mensajes publicitarios o de comunicación publicitaria continuamente desde el lado digital. Eso sí, que tengan lo que tú decías, o sea, la publicidad interruptiva, pues al final la acabas odiando, ¿no? Entonces entrégame algo que me guste, que entre en la historia y tal. Y eso está ya, eso yo te diría, está ya en el ADN de las televisiones. Estamos mutando en ese sentido. Además, es lo que he comentado. Si no vas a terminar el debate, yo creo que es evidente que se han dado pasos agigantados. Si alguien quiere hacer alguna pregunta adicional y pasamos al siguiente debate, por favor. Sí, hola, buenos días. Siempre en televisión se hace un esfuerzo de hacer una parte. Y pues para otra parte, un tema de la evangelización del anunciante, que entiendo que es titánico, por un tema de dar números. Estamos acostumbrados a que en un medio nos hablan de una manera y que en otro medio nos hablamos de otra manera. Pero yo sí creo que hay siempre desde el lado del anunciante como un rechazo al tema digital. Siempre es más cómodo hacer lo que estamos acostumbrados a hacer. Y la pregunta era un poco si ustedes estaban buscando la manera de tarifarlo como combo, no simplemente por decir que tengo users o tengo viewers, sino decir tengo un contenido y este contenido relevante puede llegar en cierto momento a tal cantidad de gente y eso es lo que te voy a cobrar. No sé si me estoy explicando, es un poquito buscarle la solución al tema de tarifarlo, cómo hacer que el anunciante esté dispuesto a anunciar y por supuesto si nos pueden decir un poquito qué les dicen los anunciantes cuando les hablan de la segunda pantalla. A ver, con respecto al primer punto del que hablabas, yo creo que sí se están empezando a hacer acciones de intentar llevar a nuestros espectadores tradicionales a otras formas de consumo, ¿no? Por no poner ejemplos míos, vuelvo al de Paco, que fueron los Juegos Olímpicos de verano. Yo como que los seguí bastante, constantemente se estaban haciendo referencias a otro tipo de consumos que se podían hacer. Nosotros por nuestra parte tenemos una aplicación que llamamos AN 3.0 y estamos haciendo constantemente referencias en pantalla de acciones que te están llegando durante la emisión de una serie, pistas durante la emisión de Luna para resolver una trama. Estamos haciendo cosas transmedia, pequeñas transmedia. Ahí también nos queda mucho camino por recorrer, pero sí estamos intentando empujar ese consumo. Si nos abstraemos de todos modos, también hay que pensar que es razonable que seamos cautos en llevar consumos de un sitio a otro. Pero esto yo creo que no nos tiene que sorprender a ninguno, ¿no? Es decir, cuando hablamos de los crecimientos de la inversión publicitaria en Internet, cómo vemos crecimientos continuos frente a que en televisión pues no lo es tanto, seguimos hablando de volúmenes que están a una distancia abismal, ¿no? Es el mismo debate o el mismo modelo que cuando hablamos de cómo crece el consumo de vídeo online y cómo caen estrepitosamente las ventas de DVD. Pero las ventas de DVD siguen dando unos ingresos 15 veces mayores que el consumo de vídeo online. Es decir, que hay que ser cautos sin dejar de empujar en ese sentido, ¿vale? Con respecto al otro, lo decíamos antes, necesitamos estándares, necesitamos datos. Evidentemente no podemos hacer que el mercado publicitario confíe en este nuevo formato, en estos nuevos formatos, si no hay detrás datos. Y ahí pues cada uno con los anunciantes, yo personalmente no voy a ver anunciantes, pero por lo que me comentan, pues vamos con nuestros datos propios, sin referencias de mercado, etcétera, etcétera, y al final ha sido muy difícil construir un
particular, es que estamos en la prehistoria absoluta de